estamos reunidos aquí en esta mesa, Carlos Caballero Martín, ha sido convencional constituyente en 1994 para la reforma, es presidente del Club del Orden, desde hace poco tiempo atrás, ¿no? Desde 1853. Está la doctora Mariela Uberti, que es docente y profesora de Derecho Constitucional, y Ana María Cecchini de Dalo, historiadora. ¿Qué unió a los convencionales del 53 ante tanta división? ¿Qué espanto, qué los asustó? ¿O fue un espíritu de grandeza para decidir darse un orden institucional en el país? Bueno, arranquemos. Adelante, la historiadora. Sí, 40 años y pico de dictadura, un enorme atraso, porque la legislación que Rosas había ido desarrollando con la excusa de proteger las industrias del interior y demás había provocado una miseria enorme en los puertos, en toda la zona del litoral. No los dejaba comerciar, ni siquiera con Uruguay. Esa, en el fondo, fue la gran motivación de Urquiza, que tenía sus estancias sobre la costa del Paraná y cruzaba habitualmente ganado, etcétera, industrias, porque Urquiza en esa zona tenía en sus propias estancias fabricación de un montón de cosas, hasta la bartería y demás. Y claro, Rosas no le dejaba sacar nada del único puerto, era el gran federalismo de Rosas. El único puerto con autorización para comerciar era Buenos Aires. Entonces, la situación se había vuelto sumamente difícil, además de todo lo que implicaba la obligación del cintillo, de no poder expresar ideas con libertad, que había expulsado a un montón de intelectuales y de políticos afuera del país. Y esa es la razón de Caseros, ¿no es cierto?, y de los pasos que se siguen previos a la reunión del Congreso. A ver, la Constitución, la ley madre, la ley fundamental, es decir, y uno tiene la sensación de que, digamos, determinados sectores políticos pretenden ir más allá de la Constitución, ¿no? Les pregunto, a ver, si uno toma la Constitución establece un sistema federal. ¿Somos un país federal? Es un poco la pregunta. Digo, porque en los hechos las políticas nos llevan a que no somos un país federal. Hay un centralismo en las tarifas, hay un centralismo en el poder de decisión, hay un centralismo, es decir, ¿cómo ven esta tensión del poder de aquel que llega al gobierno y dice, bueno, yo dispongo, como en su momento se planteó, un festival de decreto de necesidad de urgencia, pasando por el Congreso, o la independencia de poderes? Digamos, ¿es real hoy en la Argentina? A ver. Hay un divorcio entre la realidad y la norma jurídica, pero siempre tenemos que tratar de proteger esa norma jurídica porque además de servir de paraguas, de protección para todos los habitantes en el reconocimiento de, diría, el valor más importante que tenemos, que es la libertad, es también la única norma que marca los límites para quienes circunstancialmente están en el gobierno. Entonces la Constitución tiene su importancia por eso, porque además del sistema de libertades, es la organización del gobierno con los límites que fija. Después, en un sistema de derecho, que es la forma en la que la humanidad ha decidido ordenar esa convivencia relativamente pacífica, hay siempre desajustes, hay siempre desavenencias que reconocen algunos institutos o instrumentos para encontrar un orden o un canal para resolverlos, que en el caso argentino es obviamente cuando no se puede a través del diálogo y no se puede a través del consenso entre los órganos electivos, siempre el Poder Judicial es la respuesta para la resolución de los conflictos. Sí, pero hoy tenés un Poder Judicial atacado también por eso. Bueno. Sí, pero tiene todas las herramientas para sostenerse.
porque Ajá. es un ataque circunstancial, es un ataque que tiene un procedimiento específico regulado en la Constitución, y después habrá que ver si se logran o no las mayorías necesarias para que esas decisiones que hoy están, digamos, debatiéndose en la Comisión de Juicio Político se lleven adelante o no. Digamos, entendemos que va a primar el sentido común y que nuestra clase dirigente va a encontrar el camino para resolver una desaveniencia que es fundamentalmente, que no me gusta el contenido de las sentencias, no es la primera vez que pasa, hubo otros casos, Sí. hubo otras cortes también sometidas a juicio político y de hecho miembros expulsados del Poder Judicial. Carlos, en el 94 una de las cláusulas fue, uno de los artículos fue darse una nueva ley de coparticipación federal. Sí. Es una asignatura pendiente y casi diría una base como para reafirmar ese carácter federal que está reclamando ley Guillermo. De coparticipación hay. ¿No es cierto? Una nueva ley de coparticipación. La ley de coparticipación divide, primero, coparticipación primaria, ¿no es cierto? Que es tanto para la nación, tanto para las provincias. Segundo, la secundaria, que es la división, 60 y 40, la división entre las provincias es un trabajo de técnico, según cuántos ranchos tengas, si tenés cloacas, si tenés habitante, estudiante universitario, es un montón que te lo puede hacer el INDEC o alguna cosa. A su vez se deja un 5% para ATN, que es adelanto, auxilio del Tesoro Nacional. Del Tesoro Nacional, que eso lo da el Poder Ejecutivo a discreción. Se lo han dado al club de fútbol, se le han dado un montón de cosas, con eso es coparticipación para auxiliar a las provincias que pudiesen estar en una situación de descalabro en su momento. ¿Qué pasó? Que la ley que se puso, le voy a decir cómo se hizo. Los gobernadores que eran convencionales les tenían, y los otros también, le tenían miedo a Caballo. Caballo era un ministro de mucho poder. Entonces tenían miedo que después Caballo manejara todo el dinero como él quisiera. Entonces se quejaron y casi se llega a romper el quórum. Entonces hablaron por teléfono con Bauzá, Bauzá los habló por teléfono, no los convenció y se hizo por primera vez una videoconferencia entre la Secretaría General de la Presidencia y el Aula Alberdi, el secretario del bloque justicialista o la otra. No los convence Bauzá y tiene que venir personalmente a asegurarle, y sale esto, pero esto es de cumplimiento imposible. Porque esto se quiso extrapolar un sistema americano en el cual se colocan ciertas leyes federales para que cada legislatura que la apruebe, ¿no es cierto?, después el Congreso con los 2/3 la puede aprobar. ¿Por qué? Te lo digo así. Porque de la nueva ley que dice la Constitución, y que yo creo por lo menos que no se va a hacer nunca, cada legislatura tiene que aprobarla. Sí, por unanimidad. Y yo pregunto, si dos legislaturas no la aprueban, ¿qué pasa? ¿A sacar la coparticipación? Bueno, pero no fueron ingenuos los convencionales para establecer esta salieron con la grieta que tenemos, es imposible. Salieron cosas, y bueno, casualmente para solucionar el problema y que quede como está, fue como con el aborto. Se puso un artículo ahí, ¿no es cierto? Sí. Porque hay una grieta grande, ¿eh? Acordate que había manifestaciones de un lado y manifestaciones de otro por Boulevard. Y salió así, salió de esa manera que es de cumplimiento imposible. A ver, nadie se preocupa porque nadie está castigado por la coparticipación actual. Esa es la verdad. Nosotros tenemos 9 puntos, igual que Córdoba. El que perdió bastante fue la provincia de Buenos Aires en su momento, allá por los 80 y pico. Pero después le toca todo de acuerdo a la tabla que hay. ¿Es justo una elección directa como establece la Constitución? Bueno, esa es otra cosa. Pues donde hoy en día provincia de Buenos Aires y la capital federal deciden el país. ¿Qué les parece Fe y a ustedes? Córdoba te hacen eso es otra cosa. A ver, Ana... Eso tiene que ver con la densidad poblacional. Nosotros tenemos una distorsión o una distribución de la población distorsiva porque hay concentración en al menos 5 jurisdicciones que deciden la fórmula presidencial. Sí. Ciudad Autónoma, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y en menor medida Entre Ríos y Mendoza, que son las que aportarían. El resto del país no incide en el valor. No creo que haya que reformar la Constitución para garantizar esa situación. Lo que hay que hacer es trabajar para que esa situación, que también está contemplada en la cláusula constitucional que habla sobre la ley de coparticipación, el sistema de distribución de los recursos tiene que atender a otras reglas y a otros valores.
Antes era la obra pública, la sede del domicilio fiscal de las empresas, y no me acuerdo qué otro tercer parámetro. Los tres concentraban en ese espacio geográfico, gran espacio geográfico que es la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Bueno, la Constitución dice que hay que mirar otros valores y otros criterios como la subsidiariedad y la solidaridad fiscal. Y en eso también es importante tenerlo en cuenta, porque por más que nos manejemos con una distribución de la coparticipación anterior a 1994, un pacto fiscal anterior, la realidad de las provincias y de la ciudad autónoma han cambiado. Entonces no podemos seguir mirando solamente aquellas formas de organización social que eran propias de otro tiempo y tratar de lograr que la gente no siga concentrándose en las grandes ciudades o en las grandes urbes, porque eso genera otros problemas que son los grandes cinturones de pobreza. Sí. ¿Hay que volver al colegio electoral para evitar esto de que en su momento, yo recuerdo en la convención se advertía, ¿no? Sí, Esto de que las campañas se iban a concentrar en muy pocos distritos que eran los que más votos aportaban. Se mencionaba el sistema americano también, que siguió con el colegio electoral, sino que no es con representación proporcional, sino que el que gana se lleva a todos los electores del distrito. Sí. Era más justo que porque todas las provincias primero tenían un número básico de electores y después, bueno, inclusive podía intercambiar las fórmulas, elegir un colegio electoral con un presidente y un vice de otro, podía hacer una concertación para llegar a la gran mayoría de un consenso. Bueno, lo que pasó que todo el mundo estaba, que ganaba por un voto, ¿sabe lo que pasa? Venía muy desprestigiado el colegio electoral. En las provincias, el último caso fue el de Brusio, en Corrientes, que fue un convencional provincial que se escapó a Paraguay y hizo fracasar la convención. Hubo que hacer 3 veces la convención en Corrientes y hubo que intervenirla 2 veces. En una tuvo la chica esta menemista, Bello, y la otra tuvo Durañón y Bedia, ¿no es cierto? Bueno, después salió. Pero acá todo viene mal. Cuando yo me acuerdo con el pronunciamiento de Urquiza, los principales caudillos del interior, cuando él reasumía las relaciones internacionales para Entre Ríos, se pusieron en contra y no le apoyaron y quedaron bajo la sumisión de Rosas. Después de Casero, esos mismos gobernadores se dan vuelta y apoyan a Urquiza. Eso sigue pasando. A ver, es contrafáctico, ¿no, Ana María? ¿Qué hubiese pasado si no se...? Tengo que decir antes algo. A mí la Constitución del 94 no me inspira respeto. No quiero decir otra cosa más que eso. Creo que avanzaron demasiado, es demasiado analítica en un montón de cosas. El haber incorporado todos esos tratados y sí, pero para mí uno de los mejores artículos. Hoy nos desatan unos conflictos. La Constitución tiene que ser una estructura mínima de derechos, de deberes, y no tiene que entrar en el sistema electoral, eso puede ir modificándose. Ahora, ¿no se corre el riesgo de que el gobierno de turno modifique las reglas si no tiene el límite, el parámetro de la Constitución? Se hizo al gusto del gobierno de turno. Entonces ahora los gobiernos que siguieron ya no pueden. Hay que hablar con franqueza. La del 94 también, el eje central era la reelección del presidente. Pura y exclusivamente. Por eso es muy difícil. Por eso es meritorio esa convención, porque aún con ese objetivo que no está escrito en ningún lado, pero que todos lo podemos reconocer, hubo una representación política amplísima entre los convencionales constituyentes, todas las fuerzas políticas que existían en 1994 estaban representadas, y yo creo que la Constitución tuvo mucho mérito en 1994. Yo valoro muchas cosas que tienen que ver fundamentalmente con, por un lado, los órganos de control, que son imprescindibles para ese equilibrio del sistema de frenos y contrapesos, y por otro lado, los tratados internacionales en materia de derechos humanos en la Argentina son imprescindibles y fueron imprescindibles y van a ser, porque en nuestra historia la violación de los derechos humanos ha marcado un hito importante, como en otros países también, pero a nosotros todavía hoy, después de 40 años de democracia, seguimos arrastrando esos problemas. Entonces, para mí es importante ese artículo como
insisto, muchos otros, algunos derechos podrían haber estado o no estado, no sé, porque la Constitución siempre tuvo esa cláusula abierta de los derechos implícitos del artículo 33. Pero en el tema de organización de poder, me parece que es importante todo el trabajo. Es un tema de los derechos humanos, Mariela, que venía bastardeado, porque solamente se hablaba de los derechos humanos aquellos que habían sufrido algo con la dictadura militar, pero el derecho al trabajo, el derecho... O sea, cuando vos pusiste todo ahí adentro, yo creo que va a pasar historia más por ese artículo que por cualquiera de los demás. A lo mejor sí, pasa la historia. Sí, sí. Vamos a ver si por positivo. A Ana María no le gusta nada la No, yo creo que se le fue la mano. Creo que tenemos muchos problemas hoy por cosas que se acordaron Creo que se trabajó demasiado rápido. No sé si ustedes recuerdan que muchos de los convencionales venían un rato y desaparecían, Carlito. No, Toda la sinceridad del mundo. Vuelvo a lo del esquema básico. Somos un país muy difícil para poner normas eso tan tiene que ver, puntuales. pero eso tiene que ver, Ana María, con la letra de la Constitución o los vicios de la política argentina. Bueno, a eso voy. Sí. Somos distintos. Es decir, yo recuerdo el discurso de Natal en contra de la reelección, que es el primer año el gobernante llega y se entera de lo que pasa. El segundo año establece los proyectos para su propio gobierno. El tercero ya tiene la elección intermedia. El cuarto ya está pensando en la reelección. ¿Cuándo gobierna? Sin embargo, con 6 vos tenés 5 años de gobierno. Claro. O sea que Alberdi tenía mucho más clara la cosa. Bueno. Pero somos un país muy difícil y lo venimos siendo, ¿eh? O sea, en los dichos ahora de Carlos respecto de lo que ocurrió cuando todos se dieron vuelta en aquel momento de Urquiza, ya estaba planteado que éramos dos realidades absolutamente distintas, a la cual después se sumó el AMBA, que no existía en ese momento. En la provincia de Buenos Aires ya estaban enfrentados la ciudad de Buenos Aires con todo el resto, con la campaña. Es decir, los que trabajaban en el campo y le aportaban al puerto lo que iba a exportar y lo que el puerto incorporaba como importaciones, etcétera, ya estaban enfrentados con la ciudad. En 60 no fue mal. Pero ¿no fue un error histórico? ¿No fue un error histórico incorporar a Buenos Aires? ¿De qué? ¿No fue un error histórico incorporar a la provincia de Buenos Aires? ¿No? ¿Incorporarla? Bien. Y bueno, mira, te voy a dar un ejemplo. Los otros días nos visitó en el club el ministro de Desarrollo Social de Cava, de Ciudad Autónoma. Estábamos conversando y me dice, ¿sabe una cosa? No sabemos qué hacer con el puerto. ¿Cómo que no saben qué hacer con el puerto? No sabemos si tenerlo nosotros o no. Después de tantas guerras, le digo, ahora ustedes se quieren dejar encima del puerto. Bueno. Gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias.